Saludos. Este fin de semana vamos a tener un programa recordando a uno de los venezolanos más importantes que hemos tenido, que mayor cariño ha demostrado para el resto de los venezolanos y que bien merece su nombre, no solamente calles, parques, sino también capitales o ciudades. Hace hoy 7 años escribía su hija en su cuenta personal de Twitter: con lágrimas le anuncio al país que mi amado padre partió esta mañana en paz. Hace 7 años, el 19 de febrero del 2014, moría físicamente Simón Díaz. Pero él sigue componiendo, ¿sí? Él sigue componiendo. Porque grandes compositores y cantantes en el mundo entero han declarado la influencia que ha tenido en sus composiciones y en su vida Simón Díaz. Por ejemplo, Juan Luis Guerra es uno de ellos. Nació el 8 de agosto de 1928 en Barbacoas, hombre de una sola mujer, ¿no? Betty García Urbano, padre de 3 muchachos, 2 varones, Simón Huberto y Juan Bautista, y una hembra que la tienen ahí, Betsimar. ¿Cómo estás, Betsimar? Un beso. Bien, no sé si me escuchas bien. Te escucho perfectamente. Qué bueno, yo también a ti. Qué Betsy, gusto, qué gusto verte. no quisiera hablar solamente de las composiciones de tu papá porque todo el mundo las conoce, porque realmente él es el compositor de Venezuela. Y cada vez que hay un nuevo cantante y un nuevo compositor que triunfa en el llano, detrás de él está la influencia de tu papá. Quisiera hablar de ese padre, porque él es nuestro tío, pero Simón Díaz es tu padre. ¿Ok? Él es el Tú sabes venezolano, que padre tuyo. Milagro Socorro, la extraordinaria periodista venezolana, Zuliana más bien, dijo, me hizo un artículo una vez y decía, ella no lo llama tío. Así lo tituló. Está bueno. Bueno, soy de las pocas que no tiene tío Simón. Eh, Tú tienes en este momento 6 tíos, porque eran 7 hermanos, José lo murió, pero los otros 6 viven, ¿no? no, queda uno solo. Todos Uno murieron. de los 7 hermanos, Todos murieron, sí, queda uno solo, que se llama Juan Bautista. Juan Bautista. Cuéntame tus primeros recuerdos de tu papá. Háblame de tu papá. Mira, es como cuando uno habla de los primeros recuerdos, es como hablar de la vida, más de que del padre o la madre, es las primeras luces de tu vida, las primeras, las, las primeras sensaciones de estar en un mundo lleno de estímulos y lleno de, de asombros, y papá se encargó mucho de ser un asombro todo el tiempo porque era un ser eh, al mismo tiempo que ensimismado, era un ser de grandes audiencias, era un ser que le encantaba hacer música con una hojita de limón y también o sea, desde las cosas más sencillas, más tiernas, más sutiles, hasta las cosas más grandiosas. Yo creo que él se encargó de que estuviéramos permanentemente en contacto con la vida, con lo hermoso de la vida, con el arte y y sobre todo como decía eh, Josefina Ordaneta, ya estoy nombrando 2 Zulianas, en contacto con la tierra, en contacto con la verdad. Eso creo que es lo que yo recuerdo, no solamente de niña, sino de adulta.
Creo que mi papá nos dejó el mismo recuerdo toda la vida. Tú conociste, llegaste a conocer a tu abuelo Juan Díaz, que le enseñó a tu padre, que era cornetín de la banda del pueblo, y Sí. enseñó y estimuló a tu papá a esa vida artística del canto y de la composición. No, mi abuelo Juan Bautista muere en el año que mi papá tenía 11 años, en el año, a ver, 30 y algo, sí, porque en el año 39, en el año 40 muere mi abuelo, yo, En no, 1940. sí, Pero con la muerte de él, tu abuela con todos sus muchachos se fue para San Juan de los Morros a ver si conseguían tener una vida mejor y con más futuro. Eh, así es, ¿Pudiste conocer a tu abuela? mucho. A mi ¿Cómo era? abuela, mi abuela hasta vivió con nosotros, vivía con nosotros por meses, se pasaba 3 meses con nosotros, íbamos mucho a su casa, nada como comer en la casa de mi abuela, muy divertida, muy graciosa, muy, muy ocurrente, eh, y además siempre como muy suavecita, era, bueno, uno conoció, o sea, los abuelos son esos seres humanos que uno conoció ya viejitos, ¿no? Y ella, pues, era una viejita muy, muy dulce y muy ocurrente, muy llanera y muy ocurrente. Pero cocinaba, o sea, como cocinaba mi abuela, o sea, las arepas de mi abuela, por favor, o sea, lo máximo. Mira, ¿y qué decía de tu papá Simón de cuando era pequeño? ¿Qué anécdotas solía contar? No, esos llaneros no hablan, cuentan cosas como imágenes de repente, pero no son de contar largas historias con detalles. Yo creo que por eso es que son poetas, porque no se extienden. Si tú le preguntabas cosas a mi abuela te decía, "Ujú, sí, tremendo. Ah, ah". O sea, era ese tipo de personaje que te hablaba más que con la mirada, con los gestos, pero con las frases cortas, tan ligero. ¿Para dónde vas tú? ¿Y cuándo llegaste? Es decir, es unas cosas en donde ella nunca me pudo contar a mí, por ejemplo, cómo era mi papá pequeño. No, era como que, no sé, es otra conversación. Me Pero, hubiera encantado tener esa conversación con ella, pero eso no era como el tono de ella, pues. pero tu papá y tu tío Joselo, en más de una ocasión dijeron que alguna de esas frases que ellos impusieron a través de su programa de radio y televisión en toda Venezuela, lo sacaron justamente de frases de tu abuela. Así es. El caracha negro es de mi abuela. Y el gesto de caracha negro ¿Así? es de mi abuela. Así. Sí, Tu esa es papá. una historia que contaba mi papá muy graciosa. Y, y era un poco lo que yo creo que papá hizo fue recoger esa genialidad natural que había, que hay en el llanero, esa poder de síntesis que tiene el llanero para decir en 2 frases una historia completa. Como la historia de Caracha Negro es esa. Mi abuela tenía las manos sucias, llegó Héctor Cabrera, mi papá le llevó Héctor Cabrera a la casa y mi abuela tenía las manos sucias porque estaba fregando y tenía las manos mojadas y como no le pudo dar la mano le dijo, perdone que, y le pone el codo como diciendo, bueno, no te puedo dar la mano, pero te doy el codo. Se adelantó al abrazo del coronavirus, por cierto. Y entonces ahí, era lo que me decía mi papá, imagínate ese gesto como diciendo, bueno, perdone que, y ahí ya le dijo,
perdone señor que yo, aunque tengo las manos así, no quiero ser descortés y sin embargo quiero saludarlo, lo único que tengo limpio es el codo y eso se lo doy. Todo aquello en ese gesto nada más. ¿Y qué te decía tu papá de tu abuela? Él sí hablaba de ella con una admiración tan profunda porque fue su compañera y él fue el compañero de mi abuela de la vida. Ellos levantaron a los hermanos y mi papá dejó de estudiar y dejó de hacer todo para ponerse a trabajar desde los 11 años. De manera que ellos tuvieron una alianza muy bonita y muy, muy profunda, una relación muy profunda la de ellos dos. Él la admiraba por la sinceridad de ella, la admiraba por además su fortaleza, su integridad. Cuando papá me contó una vez que él le dijo, mamá, en casa de fulano, el dueño era como un dueño de un puesto de comida, me dijo el señor que nos van a dar un plato de comida cada uno todos los días. Entonces le dijo ella, ¿a cambio de qué? Le dijo, no, dice que nos los va a dar gratis. Y mi abuela le respondió, hijo, el primer plato se lo van a poner, el segundo se lo van a lanzar. La sabiduría del llanero. Entonces mi papá dijo, ¡ah! O sea, eso me salvó a mí de vivir una humillación. El primero se lo van a poner y el segundo. Es decir, mi papá admiraba mucho de ella eso, la capacidad de, mira, vamos a lo real y con lo real es que vamos a vivir. ¿Y tu abuela solía cantar? Nunca la escuché cantar, sino silbar, afinadito, como mi papá. Afinadita. ¿Qué solía silbar? ¿Mm? ¿Qué solía silbar? ¿Alguna canción o era una llamada, un silbido de llamada? El No, silbido de música. Ella se acompañaba silbando. la Canciones antiguas, me imagino yo. Yo no las recuerdo, esas melodías, pero sí recuerdo que silbaba y silbaba muy afinado. Muy, y como calladito, un silbidito para acompañarse, como para, bueno, pues, porque si no estaba escuchando radio y peleando con la novela y peleando con la protagonista de la radio, estaba silbando. Mira, tu papá siempre le gustó la música, porque si a los 15 años, ¿no? Ya estaba cantando en la Orquesta Siboney, allá en San Juan de los Morros. Sí. Era un apasionado de la música. ¿Qué solía cantar en tu casa que no fuera de él? ¿Qué solía cantar con usted? Ah, bueno, el repertorio preferido de mi papá era Agustín Lara y Rafael Hernández. Es decir, ahí no había competencia, es decir, entre los tangos de Gardel, entre ellos Anclado en París, eso le encantaba. Santa, de Agustín Lara, de Rafael Hernández, bueno, mira, cualquiera, porque papá lo admiraba profundamente. Papá era un gran cantador de boleros y de tangos. Especialmente habló varias veces de aquel bolero famoso, un clásico, dos almas que en el cielo, no sé qué cuento. Que en el mundo Dos almas que en el mundo, ¿qué había más? unido Dios. ¿Qué más? Dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Y tú lo escuchas muchas veces en casa cantándolo. Cientos de millones de veces, porque además mi papá, que le encantaba tocar piano, justamente ese bolero de Dos Almas, él lo tocaba muchísimo en el piano. Ese bolero está grabado en uno de sus primeros discos en forma de guasa, en forma de cómica, porque él reconstruyó una historia en la Orquesta Segunda y cuando le tocó
cantar por primera vez porque el cantante principal se había enfermado y cuando él fue a cantar le dijeron, chato, ¿te sabes dos almas? Y él que quería cantar como fuera, como fuera lugar, o sea, la oportunidad la estaba esperando, dijo, me sé hasta tres. Y entonces cantó dos almas, se le olvida la letra y entonces él dice que empezó a improvisar una guitarra, un sonido para meterle algo a esa música que no fueran, porque la letra se le había olvidado. Y después él graba eso, haciendo aquello que él hacía, dos almas que en el y entonces la gente, eso fue muy popular en los años 60. Y después él se quedó cantando dos almas. Eso le encantaba. Bueno, hay que decir que antes de trabajar en el banco y antes de hacerse llamar el Chato en la orquesta Siboney allá en San Juan de los Morros, Uh-huh. tu papá, para ayudar a mantener a la familia, a todos sus hermanos y a tu mamá, vendía dulces, vendía empanadas y vendía otras comidas que tu abuela... Preparaba. Sí. Mi papá no le tuvo miedo al trabajo nunca. A ningún trabajo. A ningún trabajo. Yo siempre digo, y lo he dicho cuando he tenido la oportunidad de hablar a alumnos en la universidad, cuando me han invitado bueno, a hablar de Simón Díaz, digo que una de las cosas de las que él se sentía más orgulloso era de haber trabajado en todo lo que hizo, de vendedor, de repartidor de comida, haciendo capelladas para hacer alpargatas, de ayudar a su mamá para lavar, para lo que sea. Él decía que para él eso era su más grande tarjeta de presentación, no haberle tenido miedo al trabajo y por supuesto para echar para adelante. Y a mí me gusta entonces también decir que yo soy hija de ese muchachito. Yo soy hija de ese muchachito que hizo cualquier cosa por salir adelante. Y eso a mí también me llena de mucha alegría, pues yo no, yo soy hija de un hombre con una gran voluntad y una gran bondad para dar, servir y alegrarse con eso, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho decirlo. Hay que decir que tu papá, yo no sé cómo sería el humor allá en los años 40, pero él no empezó en la orquesta Siboney ni tocando el cuatro, que ya sabía tocar porque además tu abuelo lo alentó a aprender a tocar cuatro, ni cantando, sino como humorista. Atrilero, ¿Ah? atrilero. Él empezó como dando los micrófonos de la orquesta Siboney. Cómo era la cosa? Él empezó en la orquesta Siboney arreglando los micrófonos, las sillas, de peón de la orquesta, en el camión. Él iba atrás en el camión con los peroles. Y después de hablar frente a ese micrófono, Y después logró llegar al micrófono. como humorista, ¿o no? Como cantante la primera vez en la orquesta, y cuando él se llega a Caracas, es que se le abren las puertas de la televisión y de la radio con Chuchín Marcano. Y es cuando él dice, bueno, lo primero que se le presenta es la oportunidad de hacer humor. Y ahí comienza una gran carrera de una gran fuerza popular, de una penetración popular muy grande, que después a él le permite sacar la flor que traía en el pecho, que eran las tonadas. Pero Porque Chuchi Marcano para la época era el gran humorista venezolano, así súper es. famoso, lo recuerdo gordo además. Sí. Programa en Radio Rumbo, Julián y Chuchín, dos villanos de Postín, ¿no era? No sé si eran villanos, pero ahí se llamaban Vivianes. Dos Vivianes, no Villanes. No, no, Vivianes de Postín. Pero antes tu padre, que se va a Caracas, sale de San Juan de los Morros, supongo yo, y se va a Caracas en el año 49, su primer empleo fue en un banco, en el Banco Venezolano de Crédito, ¿no? ¿Qué Sí. hacía allá en
Banco Venezolano de Crédito. ¿Cuál fue tu primer trabajo? De cobrador en una moto y no sabía montar moto y él andaba con la moto de lado caminando. Le dieron la moto y no la sabía manejar. Y Sí, tú bueno, estuvo, le ahí cobraba la... ahí llegó a gerente de cuentas corrientes en ese banco. Estudió música, se graduó de sexto grado, porque él no tenía él lo que tenía era un cuarto grado sin terminar y él hace cuarto, quinto y sexto grado, ya grande. Yo creo que, yo no sé cómo se llamaba esa forma de estudiar ya los adultos, pero él terminó y se hizo, y sacó su licencia de conducir y sacó su título de locutor. Y estudió con el maestro Sojo 3 años en la Escuela Superior de Música. Eh, es decir, él buscó mucho eh, eh, aprender porque venía de mucho trabajar. No, y además fue compañero de otro gran venezolano, además de él y Vicente Milo Sojo, como fue compañero allí de José Antonio Abreu. Sí, sí. Siendo mi papá mucho mayor que José Antonio, pero compartieron clases juntos. Ahora un chisme, porque estamos ya en el año 1960. La mujer en la vida de tu papá son dos. Él tuvo dos mujeres en su vida. ¿Quiénes son? Tú, y cuéntame cómo conoció a tu mamá. Bueno, en verdad mi mamá conoció a Joselo primero. No me digas que se enamoró primero de Joselo. No, porque ella le parecía que Joselo era muy simpático, pero muy feo, cosa que no era mentira. Claro que fue el gran cómico de Venezuela, pero feo sí era. Y sí, Joselo le hablaba mucho a mi mamá y a las hermanas de mi mamá, porque eran como un grupo de amigos en donde coincidían todos, pues, ¿no? Y Joselo le decía a mi mamá que su hermano, ese sí, era un tremendo tipo que cantaba, que componía, que era esto, que era lo otro, pero Simón nunca podía juntarse con ellos y ellos andaban, iban al cine o no, o cualquier actividad y Simón nunca iba. Hasta que mi mamá una vez llamó a Joselo a la casa y quien atendió fue Simón y ellos contaban que se hicieron una llamada como de 2 horas la primera vez que se conocieron, que fue por teléfono. Y fue una bellísima conversación, quedaron muy interesados uno del otro y lo más cómico es cuando se vieron la primera vez, cuando se dan la cita para conocerse, que mi mamá lo vio sentado en donde habían quedado y mi papá decía, tu mamá me vio y se hizo la loca, porque dijo que me vio muy feo y se hizo la loca y yo me le fui atrás, mira, soy yo. Eso era muy cómico oírlo de los dos. Se reían muchísimo contando eso. Así se conocieron y Pero ya Simón Díaz era conocido porque no, él en 1950 y tuvo un programa de radio llamado El Llanero y conoció a tu mamá eh, en 91, o sea, él llevaba 11 años ya en la... no, ese programa es después. Después Ese, de tu mamá. sí, 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 sí. Mi papá eh, no era conocido para nada en los medios. Quien era conocido era José. Ah, será entonces que es Joselo el que empezó en el 50. Tiene que, búnchale, no sé si en el Bueno, 50, pero sí sé que mi papá recomienda a Joselo porque mi papá conoce a Chuchín Marcano, a Julián Pacheco, a varios de los que trabajaban en Radio Caracas, porque el banco quedaba cerca de Radio Caracas,
y tenían las cuentas corrientes allí, en ese banco, y mi papá los conoce por eso. Charles Barry tenía la cuenta en ese banco. Entonces, ¡Afoja! ese, Y ¿cómo se llamaba? Chuchín Marcano, Julián Pacheco. Bueno, no. no, 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 no. Toda eso. Exacto. Entonces, mi papá recomienda a Joselo. Y Joselo comienza primero a trabajar en la radio. Y en cuestión de meses ya ganaba mucho más que mi papá. ¿Y cómo lo convence a un hombre serio que trabajaba en un banco y un banco de primera, como el Banco Venezolano de Crédito? Claro, pero mi papá se moría por hacer eso. Lo que pasaba era que de él dependía todo el mundo. Él no se podía, o sea, él tenía que tener su dinero seguro, pues, un trabajo que le diera estabilidad. Pero cuando él vio el camino que se le abrió a José, lo dijo, listo, es por ahí. ¿Recuerda, alguna vez te habló de esa primera vez que empezó a actuar? Él, mi papá se paró en un escenario como si toda la vida lo hubiera hecho. Eso es una cosa muy particular de él, porque él cuando él arranca sus primeras actuaciones, era como si eso ya estaba preelaborado, como si él lo hubiese hecho muchas veces. Él decía que a él sencillamente se le ocurrió que él lo que tenía era que contar las cosas que había visto en la vida, las cosas que le daban risa, las cosas que le parecían geniales, pero que las había visto naturales en la vida. Era la forma como lo decía. Sí. Lo daba el arte. Pero es en los años 60 donde él se da a conocer nacionalmente, ¿no? Y donde él pega por él, va por él, va por él, va por él, y el superbloque, porque yo vivo en superbloque. Y eso fue de la mano de Hugo Blanco, el hombre de Moliendo Café. Así es. En el mundo entero y que había llegado al primer lugar hasta en la mismísima Japón. Sí, señor. En España, en montones de sitios, en Italia, ¿no? En todas partes. Mira, Hugo Blanco, tengo que decir esto, tiene un éxito enorme aquí en los Estados Unidos con una canción que es Mi Burrito Sabanero. Mi Burrito Sabanero lo enseñan aquí en las escuelas hispanas. Esa canción es de Hugo Blanco. Y eso la gente no sabe. Y te voy a echar el cuento del burrito sabanero, aunque tú que eres defensora porque eres igualita a tu papá, ayudando a todo el mundo y defendiendo a los músicos y defendiendo a toda la gente. Le faltaba a Hugo Blanco una canción en uno de los múltiples discos que él sacó y que pegó y que impuso. Y entonces compuso ese burrito sabanero, la última canción que él esperaba, y agarraron unos muchachos para que cantaran eso. Así es. La canción en Venezuela, ¿no?, de ese long play no fue la que se pegó. Pero a mediados de año llega a Puerto Rico esa canción. Y les pasó a los puertorriqueños lo que nos pasó a nosotros con una canción puertorriqueña llamada Yo tenía una luz que a mí me alumbraba. Y venía la brisa. De las Navidades de Puerto Rico, pero en Venezuela se pegó a mediados de año. Entonces, en Puerto Rico escucharon el burrito sabanero y le pidieron a Palacio de la Música y a Hugo Blanco, bueno, queremos ese grupo de niños que canten, y tuvieron que inventar entonces el grupo de niños y ponerles a cantar y enseñarlos a cantar otras canciones, además de Mi Burrito Sabanero, que fue un boom ese año en Puerto Rico a mediados de año. Así es, así es. Bueno, sí, papá comenzó a grabar con Hugo Blanco los primeros 8 o 10 discos que hizo, los hizo en Palacio de la Música con Hugo Blanco y su conjunto. Entonces, Hugo Blanco tenía sus propios discos de su repertorio y su música, y hacía estos discos con Simón mayormente
con acento comercial, y Simón en cada disco dejaba grabada, por decir, la última del lado B, era una tonada que rompía con todo el repertorio del disco. No tenía nada que ver con el disco. Era algo que no venía al caso, pero que era algo que mi papá pedía que se incluyera. Hasta que hizo el álbum solamente de tonadas, es conmovedor, una belleza. Sí. Esa es su primera eh, gran decisión de comenzar a poner sus apuestas y sus maletas ya a un aire, al aire que él quería defender. Y lo tenía que defender ahora no solamente con el hecho de grabar, sino que le iba a dedicar todo cada vez más el tema de la composición, grabación, difusión, incluso investigación, y él se va apartando de todo el tema humorístico para concentrarse en la música venezolana. Ahora, aquellos primeros años de los 60, Venezuela estaba cambiando por muchas cosas. Estaba cambiando porque ya había unas esperanzas, estaba cambiando porque estaban haciendo la democracia venezolana, estaba cambiando porque en el mundo entero, pero especialmente en Venezuela, porque nos afecta más a nosotros, eh, la gente del campo empezó a irse a las ciudades, entre otras cosas porque en las ciudades conseguían más hospitales, más diversión, más cine, más escuela, ¿no? Y él era un llanero de la ciudad. Y entonces la televisión quiso reflejar a ese llanero y así, bien temprano en 1960, nace en Venevisión La Quinta de Simón. Uh-huh. ¿Qué te decía tú? Tú eras pequeña cuando eso, pero... Yo no lo recuerdo. Yo nací en 1965. Ok, pero ¿cuánto tiempo duró La Quinta de Simón? Un año. Ah, yo pensaba que duró mucho más tiempo. Es que el éxito fue tan grande que eso nadie lo olvidó más nunca. Mi papá le costó como 2, 3 programas más volver a montarse en un rating tan alto como fue La Quinta de Simón. Que Fíjate, venía que duró como 6 o 7 años. Bueno, es que además un tuvo año. un álbum que se llamaba La Quinta de Simón con algunas de las canciones, ¿no? Correcto, el restaurante que quedaba en el Rosal. De ese restaurante sí me acuerdo. Pero yo nunca vi La Quinta de Simón porque además se grababa, bueno, no se grababa, creo que se hacía En en vivo. vivo, y los segmentos que se grababan eran en cine. ¿Te acuerdas que cuando hacían eh, partes de ellos caminando por la calle, Ujú. era en cine? Y yo creo que eso ni siquiera eso se pudo rescatar. Pues yo lo recuerdo en La Quinta de Simón. Lo recuerdo en Reina por un día. Y Ahí sí programa había nacido yo, pero yo estaba muy pequeñita. Yo nací el año de Llanero Reina por un día, ahí nací yo. con Reina por un día. O sea que él Sí, tuvo también su reina, pero por mucho tiempo. por bastante, por bastante. Bueno, Tuvimos una relación muy linda porque yo me empeñé en taladrar, ¿tú sabes lo que es taladrar? El, el mundo cerrado de mi papá. Yo taladré hasta que di con él, porque él, su vida, él, su programa, su radio, su televisión. O sea, déjenme mi vida, yo la resuelvo, yo la hago, yo la decido, me va mal o me va bien. Y bueno, a mí eso me gustaba mucho estar allí, y estudié Derecho, y estudié música, estaba yo con él en todas las grabaciones, hasta que bueno, terminamos trabajando juntos, y cuando él me descubre, como que diciendo, mira, como diciendo, tanto que me has insistido,
y no te había visto, pues. Era la sensación que yo tenía, era que mi papá no me había visto, hasta que nos vimos, hasta que nos vimos, hasta que nos embarcamos en primero en una primera aventura de voy a creer en lo que me estás diciendo, te voy a hacer caso. Primera cosa que yo le dije a papá, papá, tú no vas a grabar más con Palacio de la Música ni con ningún disquero más nunca. ¿Y por qué tú dices eso? ¿Y por qué tú vas a dejar el disco al otro? Paga el disco tú, haz tu disco tú, si el otro lo quiere distribuir, que lo distribuya, pero te queda el disco a ti. ¿Verdad? Pero se va a poner bravo Ernesto. Bueno, mira papá, que se ponga bravo Ernesto. Pero... Y así empezamos a tomar, no eran tan pequeñas las decisiones, eran unas decisiones que a la larga hicieron una gran diferencia. Hoy en día nosotros tenemos un catálogo de 30 discos de Simón Díaz, que es porque él los grabó él. Porque antes... Hay que decir que ese Ernesto que nombraste es Ernesto Agüe, que fue Sí. el alma de Palacio. No era el dueño, el principal. El principal era bajito y gordo. ¿Cómo se llamaba? Que era un personaje también. Piña, se llamaba Piña, Piña. señor. Pero después Ernesto se volvió el dueño de eso. Sí, claro, pero es que era el que manejaba realmente la Sí, parte artística sí. y demás. Mira, ¿y cómo se llevaban? ¿Qué le cantaba tu papá a tu mamá en la casa? Bueno, tú sabes que la cosa era al revés. Mi mamá le cantaba a mi papá. Mi mamá es una melómana o sea, de arte mayor, porque mi mamá tiene una memoria y un oído tan impecable para toda la música popular, y mi papá no era muy bueno, nunca fue bueno con la memoria de las letras de las canciones, por eso era tan bueno improvisando, porque él, si se le olvidaba una cosa, blum, metía otra palabra, pero mi mamá sí ha sido impecable con la letra de las canciones y la música. Entonces mi mamá es la que cantaba en la casa. ¿Y qué le cantaba? Bolero, lo que más les gustaba a ellos. Alex. Puro Sadel. Mira, ¿cómo es que? Dame una noche contigo, una noche más, para quitarme los besos de tu granada, con una eternidad. Bueno, esa música, Sadel sonaba en mi casa, este, él era como el soundtrack del amor de ellos dos, es Adele. El soundtrack de mi papá y mi mamá es Adele. Alfredo Sadel. Porque Sadel era la voz con la que ellos más celebraron ese repertorio de Agustín Lara, de Rafael Hernández, del trío Los Panchos, de los tangos, porque bueno, Sadel hizo un disco de tangos maravilloso. De hecho, su apellido en parte es Gardel, porque es Sade Sánchez, de Sánchez Luna, y Del, de Gardel. Él construye su apellido en homenaje a Gardel. Y yo creo que no solamente el hecho de haber sido tan románticos mis padres, fue una cosa tan conmovedora, sino que además Sadel estuvo en nuestra casa como un hermano de mi papá y de mi mamá, y su esposa Rosita y sus hijos son mis hermanos. Entonces, es como parte de mi familia. Eh, el repertorio que cantó Alfredo Sadel era el que estaba en mi casa todos los días. Era mi mamá la que cantaba a mi papá. De toda esa gente famosa que tuviste pasar por tu casa, la de tu papá y tu mamá, ¿cuáles son las que más solían ir allí a visitar? ¿Cuáles eran las grandes amistades que iban una y otra vez a la casa y se reunían y almorzaban y conversaban o cenaban? Bueno, eh,
Tú que conoces el medio, los artistas todos se conocen y un día va una gran estrella a tu casa y otro día ya no la viste más nunca, pero algún día sí se conocieron. Cuando Tintán vivía en Venezuela, que vivió como 2 o 3 años, hizo algunas películas, fue muy amigo de mi papá. Nosotros le decíamos tío Tintán. Leo Marini, que vivió muchos años en Caracas, porque esa era también la cosa, que como podían compartir mucho porque no eran viajes de conciertos, sino que vivían en la ciudad, le enseñó a mi papá a hacer la mejor carne del mundo. Joan Manuel Serrat también fue muy frecuente a la casa y Armando Manzanero fue muy frecuente amigo de la casa. Ahora, estrellas que pasaron por allí, ¿para qué nombrarlas? Papá fue uno de los anfitriones de todas estas celebridades de la música y de la actuación de los mexicanos, de los puertorriqueños, de los argentinos. Pero esos eran los amigos. Marco Antonio Muñiz era muy cariñoso con nosotros, muy bonita persona, un hombre muy querendón, además muy enamorado de Venezuela, muy enamorado de la música venezolana. Él grabó mucha música venezolana con la rondalla venezolana. Y eso es oye, si olvido a alguien, pido perdón, pero eso es lo que me acuerdo, Y de, de ser muy frecuentes. y de los venezolanos, ¿a quién recuerdas haber visto más en tu casa? Eso no quiere decir que tú no estuvieras presente muchas veces que iban algunos de ellos, pero tú, te Claro. estoy hablando a ti, ¿cuántos de los venezolanos, cuáles los que más veías en la casa? Alfredo Sadel, por supuesto. A Aldemaro, por supuesto. Pero por supuestísimo, pues. A Gilberto Correa, muchísimo, fue nuestro vecino y además eh, nosotros teníamos una casa en la playa y él tenía un yate, le encantaba tener un yate, entonces como él no tenía casa en la playa, él andaba en mi casa, o sea, él iba para nuestra casa y nosotros salíamos a pasear con él en el barquito de él, en el yate. Muy chévere. Lo quiero mucho a Gilberto, lo quiero muchísimo. Lo recuerdo siempre en momentos muy bonitos y muy afectuoso, un caballero. Pues. A ver, me acuerdo de Chuchín Marcano bastante. Me acuerdo de haber ido a su casa en la playa. Ay, qué angustia ponerme a acordar así, no sé. Chuchín Marcano tenía además su casa en Caracas, se llamaba el Escuadrón Tacamajaca, por un Ah, programa que se llama Escuadrón Tacamajaca. También. ajá. Mira, María Teresa Chacín, mucho en la casa. Gualberto, Dios mío, esto es un compromiso que me pones porque Ya no siga, no siga no, yo que no te deje decir más nombres. Déjalo hasta ahí, que la idea es hablar de tu sí, papá. porque imagínate, Gualberto, yo lloro si hablo de Gualberto, pues no, lo amo demasiado. Mira, Imagínate, toda la serenata guayanesa, imagínate, ay no, el cuarteto, Che Hurtado, no, Dios mío, ¿no? ahora, trabajó en radio, trabajó en televisión, fue humorista, compositor, cantante, pero también actor y de película. Y nada menos que empezó la primera con Román Chalbó allá en 1963, si mal no recuerdo, fue Cuentos para Mayores. Cuentos para mayores, sí. Pero hizo muchas, hizo Cuentos para Mayores, Isla de Sal. Isla de Sal no era, por cierto, con una Lila super, Morillo. con Lila Morillo. Lila Morillo y estaba en esa película Doris Well, Sí. jovencita, bellísima. Estaba Elio Rubens, Clemente de la Cerda era el director, y se me va a olvidar. Está Hugo Blanco tocando allí, y ahí hay una escena maravillosa en la que sale mi papá tocando
cantando la tonada y cabrestero en un estudio de televisión. La belleza. Ah, que está La ve- ese esa, video esa, ¿ah? o está en YouTube. Eso está en YouTube. Sí, sí. Yo lo he Se visto en... llama Tonada y Cabrestero. Tú pones Tonada y Cabrestero, Isla de Sal, y está esa escena. Bueno, esa escena para la historia, pues tan sublime. Bueno, hizo El reportero con Amador Bendayán, ¿no? Sí. Hizo La bomba, la adaptación para el cine de Fiebre, la adaptación para el teatro de Fiebre la hice yo, por cierto, para el grupo Rajatabla allá en el Ateneo. Aquí. Pasión, La empresa no perdona un momento de locura allá en el año 78. Con, Eh, con esa película se ganó el mejor actor en Huelva, en el imagínate, festival. Y ganó también en Venezuela. Esa película ganó un montón de premios. Esa fue una película muy premiada de Wallenstein, sí. de Mauricio Wallenstein. Cuyo padre, Mauricio Wallenstein, perdón, esa película es de Mauricio Wallenstein. El padre de Mauricio, que es Gregorio Wallenstein, lo llamaban el zar del cine mexicano, porque las grandes películas de Jorge Negrete, Pedro Infante, todos ellos, en María Félix, en aquella época en que el cine mexicano era todo un poder en América Latina y España, más importante que el cine norteamericano, por cierto, Ujú. en ese momento para nosotros. El que hacía esas películas era el padre de Mauricio, era Gregorio Wallenstein, que tenía los estudios Churubusco. Mira, bueno, y no hablemos de radio, que si Rumbo Coplas y Canciones, que si Media Hora con José Luis Simón, en la emisora más popular que tenía Venezuela, que era Radio Rumbo. Okay. Ahora háblanos de un día en, en la vida de tu papá, en casa o cuando se fue a trabajar. ¿Cómo era un día en la vida de tu papá? Dicen que Mauricio era el esposo de Marisela Verdi, claro, hasta que murió. El gran amor de Marisela Berti y la mejor de todas las amigas de Marisela Berti que tú conoces, ¿no? La que mejor se casó, porque todas esas mujeres maravillosas, extraordinarias, que triunfaron en televisión, no sabían conseguir compañeros. La única fue Marisela Berti. Pero, cuéntanos cómo es un día con tu papá. ¿Qué hacía? ¿A qué hora se despertaba? ¿Qué hacía en la casa? ¿En qué momento componía? Si componía en la casa o fuera de la casa. Cuéntanos un poco eso. Papá se levantaba a las 4:30 de la mañana, se prendía la lamparita de su Iba a mesa. ordeñar vacas. ¿Ah? Se levantaba a las 4:30 para ordeñar vacas en el jardín de la casa. Para ordeñar canciones. Ajá. Ah, él tenía su hamaca en la terraza del cuarto. Él siempre se paraba y se iba, bajaba, hacía café, subía y se ponía en la hamaca. Le traían los periódicos muy temprano, claro, no a esa hora, un poco más tarde. Eh, y él arrancaba su día trabajando, pensando, escribiendo, leyendo. No era, veía televisión, pero en la noche. Le gustaba ver televisión, los juegos de pelota y el boxeo. Pero de resto no veía televisión. Y en el carro escuchaba Radio Rumbo o tenía los cassettes de Sadel puestos allí. Mira, oye, Betsy, Betsy, ¿de qué equipo era tu papá? ¿Qué? ¿De qué equipo de béisbol era tu papá? Él tenía que ser de los Caracas, del Caracas, porque él es de la época cuando el equipo gana el campeonato, la Serie del Caribe, ¿Mm? la Cervecería Caracas. Entonces, después de eso, Fanático del Caracas. totalmente. Y el Caraquista. boxeador favorito del cual él hablaba más. Oye, ¿cómo es que se llama el que era blanco antes de Mohamed Ali? ¿Cómo era que se llamaba ese?
Yo no sé nada de boxeo. No, Ah, pero quienes nos están viendo a nosotros nos pueden decir, al que un Mohamed, supercampeón de peso pesado que era, yo no me acuerdo, él le encantaba. Y bueno, y el día que conocimos a Mohamed Ali, te podrás imaginar o sea, eso sí que yo vi a mi papá la primera vez en mi vida. La única vez que vi en mi vida a mi papá de verdad frente a una celebridad y verlo como que estaba delante de alguien fue delante de Mohamed Ali. Fue una cosa, bueno, impactante, pues bellísimo. mira, Pasamos ahí como 3 horas con él en Venevisión. Leo dice que si era Rocky Marciano. Oye, ¿será ese? Es posible, era uno que él le encantaba. Y, eh, bueno, Sugar Ray Leonard también le encantaba, que ese era un peleador welter, creo. Yo sé un poquito porque veíamos mucho porque a mi papá le encantaba. Ok, ¿qué más hacía mi papá? Le traían el desayuno a la terraza, arriba, al cuarto, pues. El desayuno, que era el café, la arepa, le encantaba desayunar súper fuerte, súper así, full desayuno. Y después su día comenzaba, digo yo que salía en la mañana, pero imagínate, yo era la única del colegio que su papá no salía a trabajar con flu y maletín. Mi Ujú. papá hacía canciones. La oficina de mi papá era reuniones de cantantes, de poetas, de escritores, de productores, de gente inventando cosas. No había la vida, mi papá no era médico, no era abogado, no era ingeniero, no era educador, no era, ¿Y componía él solo o muchas veces participaba otra gente? no, solo. Y cuando tenía No, la canción, ¿qué escribía primero? ¿No recuerdas si era la música o la letra? no, yo creo que él componía todo junto, que él iba componiendo todo junto. Me acuerdo y tengo las anotaciones de él mientras componía con el cuatro y anotaba, componía, cantaba, probaba y así. ¿Y a quién le cantaba por primera vez una canción? A ver A si... mi mamá, a mi mamá. ¿Y cuál es la reacción de tu mamá? Muy sincera. Estaba muy... Siempre, siempre la sinceridad. Por eso es que mi papá mi mamá nunca le iba a decir a mi papá, qué bello eso, si no le parecía que era bello, ¿no? Ujú. Y, y efectivamente fue así. O sea, mi papá tuvo en mi mamá una confianza absoluta en su criterio, en su parecer de las cosas. Ahora fíjate, Mi papá pintaba óleo. Entonces, mi papá era un gran caricaturista, un gran afinado dibujante, pero el óleo no se le daba. Y mi papá le decía, y bajaba, pintaba, subía, le decía, ¿y este qué te parece? Y mi mamá decía, horroroso, anda a botar eso. Y era así, pues mi mamá siempre le iba a decir la verdad. cuéntanos algunas de las anécdotas que te conozcas de algunas de las composiciones. Por ejemplo, esa tonada del cabestrero se inspiró en alguien de su infancia allá en Barbacoa o en alguien en San Juan del Morro. ¿Cómo nacen esas canciones? Eh, yo creo que esas canciones, yo creo, yo creo en lo que él contaba. Él había escuchado el aire de la tonada, él lo tenía muy cerca en su vivencia de niño. El aire de la tonada es sencilla y llanamente la canta de trabajo, la canta que acompaña al hombre que está ejecutando una faena en soledad. Esa canta, él lo sedujo mucho. Él quedó muy seducido con eso, con, con esos ayes de la tonada, con
con esa sensibilidad para cantar algo que parece que no va a importar porque no es para nadie y que importa este canto si nadie lo va a escuchar. Eso a mi papá le interesó muchísimo como manifestación y compuso la tonada del cabristero, que es su primera tonada. Mientras estudiaba, o ya habiendo salido de la Escuela Superior de Música. Esa tonada la conoció el maestro Sojo y, o sea, y lo felicitó mucho, le dijo, todo lo que vayas a hacer es por ahí, es por este camino. Y yo creo que eso es lo más importante que mi papá le deja al país. Mira, hay muchas tonadas hermosas, pero Sí, además eh, hay canciones dedicadas inclusive a Cristal Montañeja, aquel cristal sí, venita como el turpial cuando fue mi Venezuela. Eh, sí, pero tiene una que es Caballo Viejo, sí. que ya vemos cómo es la letra. Y Betty creo que debe haber sido bien celosa por la personalidad fuerte que tiene. Mi mamá, Accionó ella cuando escucha por primera vez El Caballo Viejo? mira, mi mamá eh, ha sido una mujer tremendamente celosa, pero yo creo que Caballo Viejo más bien fue una gran noticia, fue, un, fue una experiencia tan explosiva, tan inmediata. Esa canción no había terminado de salir cuando ya era un éxito rotundo y más bien fue como eso, yo lo que recuerdo es, wow, o sea, es como cuando, sí, cuando la pegas, pues, cuando la pegas. Simón Díaz había tenido varios momentos anteriores muy altos, pero Caballo Viejo no solamente es un éxito de Simón Díaz, sino un éxito venezolano. Es un éxito que coloca al país en otro lugar. Es una referencia donde entonces todos los músicos voltean hacia este lugar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que salió de aquí? Es la canción más versionada de nuestro repertorio y una de las más versionadas de Latinoamérica. Eh, yo creo que eso sobrepasa cualquier otra cosa, cualquier otra actitud La primera que lo, o reacción. la primera que lo cantó, que lo grabó, tengo entendido que es Mirta Pérez. Correcto, Mirta Pérez, sí, claro. Mirta Primero, Pérez, sí. Mirta Pérez estaba haciendo un disco de música venezolana. Mi papá también estaba haciendo el suyo. Y ella le dijo, Simón, ¿tienes alguna canción nueva por ahí? Le dijo, sí, chica, tengo estas dos. Yo no sé cuál era la otra, pero le cantó Caballo Viejo y ella le dijo, esa es la que yo me llevo. Y la grabó. Y mi papá también estaba haciendo su disco. Un disco que se llama Golpe y Pasaje. No se llamaba Caballo Viejo. Mi papá no pensó que esa canción iba a robar, bueno, a transitar lo que transitó. Más bien mi papá estaba haciendo un disco, la mitad del disco que fuese Golpe Tuyero y la otra mitad Pasaje Llanero, se llamaba Golpe y Pasaje. Con el éxito de la canción, recogen el disco, le cambian la carátula y lo vuelven a lanzar Caballo Viejo. Mira, para Rayos, que no sé quién es, porque no dice el nombre ahí, dice que mañana tengo la suerte de continuar esta conversación con Betsy a las 8 p.m. hora Venezuela. ¿Con quién vas a hablar a las 8 p.m.? Ah, porque mañana domingo, tengo una cita con Instagram Live, por Instagram Live, con Alain Gómez Regla, que un gran productor e integrante y fundador de la agrupación Famas Loop. Él vive en México, hace proyectos audiovisuales extraordinarios y musicales, es un gran cantante. Y mañana me invitó a un Instagram Live a las 7 o a las 8. A las 8 horas venezolanas, Ah, entonces a las 7 a las horas de 7 Estados horas de Unidos. la costa de Florida. Correcto, Bueno, correcto. a las
dinos cómo hacemos para contactarnos, cuál es tu Instagram para que nos contactemos contigo y con Betsy mañana domingo. Mira, sigamos entonces. Ok. Eh, cuando Alain nos diga cómo hacerlo, lo diré. Espérate, pero... No, todavía no lo ha dicho. Mira, hay unas anécdotas que tú sepas de alguna de esas canciones, de tu papá que él te haya contado. Y que tú hayas contado en ese programa que tenías dedicado a tu papá. ¿Te acuerdas? Tú sabes que cuando yo empecé a hacer ese programa, yo nada más tenía 10 cuentos. Grabé 95. De, a cada momento mi mamá me decía, cuenta esta cosa, acuérdate, tal. Empezaron a salir cuentos bellísimos, que yo pensaba que yo no iba a llegar a 20 cuentos, y yo hice 95 cápsulas de todo sobre mi padre. Una experiencia muy bonita. Él la llegó a ver. Eso me dio mucha alegría. Ok, cuentos de esas canciones. A ver, Dios mío. Bueno, hay un cuento muy lindo que es el de Luna de Margarita, que mi papá estaba con mi mamá, estaba embarazada de mí, se fueron a celebrar su aniversario de casados en Margarita, en Juan Griego, y mi papá le compuso a mi mamá Luna de Margarita. Luna de Margarita es... Ajá. Ajá, como tu luz, como tu voz, como tu amor. Entonces, pero lo que me da risa que te voy a contar es que Luna de Margarita, qué belleza, mi papá se la canta, mi mamá la graba en el disco, queda bellísima, todo el mundo, bueno, fue espectacular. Ajá. Cuando yo empiezo a trabajar con mi papá en los conciertos, él siempre decía, y esta canción se la compuse yo a Betty cuando estaba embarazada de mi hija Betsimar, que está por aquí en la sala, ¿no? Y yo, ajá. Entonces decía, esta canción la compuse yo hace 45 años, pero papá, por favor, ¿por qué tienes que estar diciendo a cada ratico? Sí, decía, esta canción la hice hace 40 años cuando mi hija estaba pero papá, y él se reía muchísimo de andar diciendo la edad de uno. No es que yo no dijera mi edad, yo siempre le digo, pero digo, él siempre me echaba broma con lo de todo eso así tan poético para después terminar diciendo que yo tenía tal edad. Un cuento entonces, no de tu papá, sino que tiene que ver con tu papá. Sí, no, pero fíjate, la vaca mariposa es un cuento verdadero, real. Nosotros teníamos la vaca mariposa en San Sebastián, en la finca. Nosotros vimos y conocimos el becerrito de la vaca mariposa. La vaca mariposa era blanca y tenía una mancha negra en forma de mariposa. Y por eso se llamaba la vaca mariposa. Y tuvo su becerrito y nosotros pequeños fuimos a conocer al becerrito en el potrero y le dijimos a mi papá que no los queríamos llevar para la casa, porque además mi papá acostumbraba llevarnos toda suerte de animales que por supuesto que nadie tenía en su casa, nadie tenía cunaguaro, nadie tenía lapa, nadie tenía... una vez nos llevó un burro, por 2 días tuvimos un burro en la casa, no puede ser. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿qué es llevar? Tuvimos venadito, ¿qué es llevarnos un becerrito? Y bueno, no, dámelo papadito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Eso es verdad, eso es tal cual. Vete tú. Bueno, el de Mario Romero iba a casa de tu papá, a la hacienda. Sí. ¿No? Que me dijo que iba. Y ahí, en ese trayecto, es que nace carretera. Correcto. La, 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 la. Aldemaro le dice a Simón, le dijo, Simón, enséñame el llano. Y mi papá se lo llevó. Y regresaron con carretera. Está bien bueno. Entonces, esas son las anécdotas. Sí, bueno, hay miles, pero digo, en realidad son cuentos
A ver, ¿por qué yo hice ese trabajo de Simón Díaz, de todo sobre mi padre? Lo hice porque a través de todas esas historias uno puede ver ese hombre que fue Simón Díaz, ese venezolano que fue Simón Díaz, ese hombre de compromiso, de palabra, de valores de amistad, de valores de trabajo, de valores de honestidad, ese hombre que llevaba, que transitó un camino lleno de obstáculos y que fue venciendo y fue venciendo, pero con esa herramienta humana, hermosa. Yo quise hacer ese homenaje al hombre que fue mi papá, no al artista, nada más, sino a ese hombre que fue, un hombre lleno de unas convicciones muy fuertes, muy grandes, muy poderosas, muy bonitas, que a mí me conmovieron siempre muchísimo, y me conmueven, pues. Un hombre generoso, un hombre que no perseguía el dinero para nada, que un hombre que amaba a su país y que respetaba profundamente el país. Eso a mí me pareció importante. No podemos dejar de hablar de Contesta por Tío Simón. Imagínate, la gran escuela. ¿Cómo nace la idea de Contesta por Tío Simón? Es que a mi papá, Oscar Serfati, que fue un gran productor y amigo de mi padre y trabajó con mi papá muchos años, le lleva a mi padre al niño Chusmita, porque él está produciendo un disco. Y ese disco, Oscar le dice, házmele una canción al niño, compónle una canción al niño. Y mi papá lo que se le ocurre es, no, yo voy a escribir una canción para que los dos cantemos. Yo voy a poner al niño a preguntarme cosas y yo se las voy a contestar. Entonces, crean la canción y los dos se quedan mirando. Oscar y mi papá dijo, epa, pero esto es más que esto. O sea, esto es más que una canción. Aquí pueden hacer el gran proyecto. Y se les ocurre es llevárselo a un cliente para una campaña. Que además muy, muy gracioso el cuento, porque quien era el primer cliente, el primer sponsor de mi papá toda la vida fue el Banco Unión, toda la vida. Entonces mi papá fue al Banco Unión, Ignacio no estaba, Ignacio ya viene, Ignacio no. Entonces mi papá le pone un papelito a Ignacio Salvatierra, presidente del banco, y le dice, Ignacio, si seguimos esperando me va a crecer el carajito. Entonces, no se dio así y ellos fueron a Polar. El papá de Lorenzo Mendoza es el que recibe a mi papá y le dice, Simón, no quiero uno, quiero 52 micros grabados en cine y recorran el país. Grábame 52 comerciales de 1 minuto. Eso es una cosa histórica, pues. Polar compró para la primera emisión, para el estreno de cada comercial duraba 1 semana, el espacio en los 3 canales de las lunes a las 8 de la noche. Y entraba el comercial quedaba en cadena. ¡Ran! Cuando tú estabas viendo cualquier canal y a las 8 de la noche salía en los 3 canales del comercial. Una estrategia extraordinaria. Y nunca mi papá nombró a Martín Polar. Nunca dijo, aquí está, toma Martín Polar. Nunca. Y nadie lo puede olvidar. Eso fue uno de los proyectos más hermosos que yo haya visto que se hayan hecho en cualquier parte, porque era tan redondo, era tan educativo, tan entusiasta, tan bonito, tan tierno. Papá explicándole, o sea, ¿para qué sirve la mata de tapara? ¿Cómo se hace 1 litro de leche? ¿Cómo se hace cómo se hace 1 kilo de queso? ¿Cómo se hace esto? ¿Cuáles son las costumbres llaneras? Es decir, eso yo creo que, y gracias a Dios, yo le he hecho mucho seguimiento a ese material
Ese material está cuidado, está conservado en la Fundación Polar. Eso es un gran trabajo que hicieron ellos y que más bello todavía porque eran 52 porque era uno a la semana. Al año siguiente le dice el señor Mendoza, le dice a mi papá, Simón, tenemos que renovar el contrato de imagen porque yo quiero volver a pasar los comerciales. Y mi papá le dijo, no, mira, eso no lo podemos hacer. Y él le dijo, ¿cómo? ¿Por qué, Simón? Porque yo no te lo voy a cobrar. Y le estrechó la mano. Y le dijo, pasa los comerciales, chicos. Acá esta broma tan buena que salió todo esto tan bueno ya. Pasa esa broma. Y entonces Polar, para que veas la belleza cuando se actúa con tanta altura. Entonces Polar pasa a ser entonces el sponsor del programa de televisión de Contesta por Tío Simón. Y entonces Ignacio dice, cónchale, yo no me voy a quedar atrás. Entonces, bueno, entonces ven, móntate pues. Y se montó en él. Y entonces Banco Unión y Polar daban los premios a los niños, $20,000 ganaba un niño. Cuando ganaba el concurso, se le reservaba para su colegio, para su universidad, eran $20,000 ganaban en aquella época. Sí. Una belleza, era una belleza. ¿Cuánto está por Tío Simón, el programa? ¿Cómo? ¿Cuánto duró el programa en Venezolana de Televisión? Oye, como 13 años. 13 años. Sí, porque, bueno, los muchachos crecieron grandes. Ay, sí, muchachos crecieron grandísimos. Y después eso se convirtió en programa diario, eso era un programa semanal, después pasó a diario, cada muchacho tenía su propio programa, después hicimos la serie, como la mini novela, o sea, la serie como novelada, Sí. como de las aventuras, y después hicimos Festichamo, que era el festival ya en diciembre, y discos, y bueno, eso fue un proyecto maravilloso, pues, maravilloso. Lo hizo el Canal 8. Hay una canción en especial de las de tu papá, del cual él hablaba mucho o estaba más orgulloso o cantaba a menudo. ¿Hay alguna canción especial? La A él le canción. gustaba mucho, a él le gustaba mucho Todo este campo es mío. A él le parecía que esa canción tenía una especial eh, eh, capacidad de armonizarse y de rearmonizarse. Entonces él la silbaba muchísimo, en diferentes formas, le creaba segundas voces, terceras. Se divertía mucho con esa canción porque le encantaba. A él le encantaba Todo este campo es mío. ¿Y la favorita de tu papá para tu mamá cuál es? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Y la favorita tuya de tu papá cuál es? La tonada del cabrestero. ¿Y la favorita de tu hermano Simón de tu papá cuál es? Debe ser Mercedes, Porque debe ser Mercedes. porque le gusta mucho. No Ah, sé, no. sabes que la esposa se llama Mercedes. No sé. Ah, no, 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 no. No, 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 debe ser Mercedes. A él le encanta esa canción. Mira cómo son las cosas. Lunes de Coquito, los martes de Surima, los miércoles de Chusmita, los jueves de Tres. Jueves de Teresita y los viernes con Tío Simón. Esa es la gente que lo está escribiendo. ¿Y, Sí, yo lo estoy leyendo. y qué son estos muchachos que ya son hombres y a lo mejor ya son tíos a su vez? Bueno, se han casado todos ya, imagínate. Coquito está casado, Chusmita con hijos, Teresita tiene como 3 hijos, Dulce María también, y Jessica también, y la que no se ha casado es Surima, la que era más alta. Ajá. Ella vive en Nueva York, es una muy cotizada modelo y actriz. Tiene programas de radio, es aficionada al béisbol y es comentarista de béisbol.
Y bueno, ya hicieron unas carreras. Aquí están diciendo Algunos, El ¿cómo? Gripón es el tema que grabó Omir Osuna. El Gripón, yo no conozco esa canción. Tu papá compuso una canción que se llamaba El Gripón. Mi papá no la compuso, pero esa canción efectivamente la grabó un niño llamado Omir Osuna y era muy bonita esa canción. Era muy, muy cómica. Era para un festichamo. ¿Que dónde la consigue? Están preguntando. Ah, no sé. Omir Osuna está, él me contactó hace poco tiempo. Él está en las redes. Él seguramente la puede poner, pues, o la puede pasar. Ajá. Están preguntando por un programa que hice mucho tiempo, que es mi hobby, Gente en Ambiente. Vuelvo a decir, Gente en Ambiente, ustedes lo pueden escuchar. Métanse en mi Twitter, Napoleón Bravo, o no, en mi Twitter creo que es Napoleón Bravo, sí. O si no, en YouTube Bravo 24, ahí todas las semanas, ¿no? A partir del jueves salen las diferentes direcciones para escuchar las diferentes horas, porque lo están pidiendo ya 3 personas. Mira, supongo que el momento más triste que tanto de tu papá como de tu mamá como de la familia fue la muerte de tu hermano, Juan Bautista. Y el momento que tú has visto más feliz a tu papá. Porque mira que tuvo un momento. De repente escuchar que los más grandes cantantes del mundo, inclusive cantantes de ópera, ¿no? Cantan El Caballo Viejo, por citarte uno, o cuando le dan la Orden de Libertadores con el Gran Cordón, o cuando se gana el premio musical más importante a nivel mundial, como es el premio Grammy, ¿no? Y el Grammy Latino, esos deben ser momentos inolvidables. Pero hay alguno en especial. Mira, los éxitos de la carrera para mi papá eran parte de su trabajo. Eso no era lo que a él lo movía. Yo creo que cuando nació Simón Gabriel, que es el primer nieto, a mi papá le cambió la vida. Porque mi papá canceló todos los compromisos que tenía que podían molestarle los domingos para él dedicárselos a ese niño. Y me acuerdo que desde que nació Simón Gabriel, todos nos reuníamos los domingos en la casa. Mi papá cocinaba. Y tener al bebé aquí montado, haciéndole así lo que fuera, es que mi papá era totalmente derretido. Y yo me acuerdo que mi papá le cantaba, lo perseguía con el cuatro, le decía, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, la vaca mariposa, y le cantaban. Entonces, claro, el niño se sabía la vaca mariposa, caballo viejo y luna margarita. Entonces, mi papá le cantaba y el bebé, Simón Gabriel chiquito, le apagaba el cuatro, le ponía la mano sobre las cuerdas y le decía, ahora vaca, la vaca mariposa, y le volvía para el cuatro. Ahora luna, luna, ahora, y yo decía, nadie en la vida le había parado ese cuatro a mi papá como Simón Gabriel. Y yo creo que eso fue una noticia extraordinaria en la vida de mi papá, su nieto. Mira, y en la hacienda, tu papá sembraba algo o ordeñaba a la mamá, a la vaca mariposa. Mi papá tenía la finca que de un llanero. Sembraba caraotas y maíz, fracasaba, lo robaban, tenía ganado, fracasaba, lo robaban, hacía queso, lo robaban, fracasaba, insistía, ponía un sistema de riego, se lo robaban. Bueno, porque él no era empresario, o sea, él no era, no, él lo que hacía era
le encantaba, o sea, le vendían el proyecto, le encantaba, él siempre quería tener todo sembrado. Bueno, lo que obviamente tenía todo sembrado de mango, o sea, y el mango no necesita sino que tú lo veas, pues, ¿no? Y, y tenía una siembra de mandarinas muy bonita y tenía sus gallinas y sus... A él le encantaba todo eso, le Bueno, encantaba. ya que hablaste de los mangos, que por cierto, Bolívar no comió mango, porque cuando el mango fue un regalo a Venezuela, no me acuerdo cuál era el presidente, que venía es original de la India, el mango. Ujú. Pero Venezuela es tan impresionante que, sobre todo antes, más que después que se desarrolló y se modernizó, y todavía en muchos sitios tú caminas por las aceras, ¿no? Y como las casas tienen mangos, muchos de los árboles y las ramas salen a través de los muros y tú puedes arrancar el mango, ¿no? Es algo impresionante que se ve en Venezuela. Yo no sé si en la India se verá, ¿no? Que es algo impresionante el país, la riqueza del país, es impresionante. Mira, antes de despedirnos, ¿cuándo fue que viste a tu papá más bravo y por qué? Cúnchale. Mira, tú conociste a mi papá. Mm. Mi papá era un hombre sereno, calmado. Nunca fue de altos y bajos o de emociones fuertes o de euforia. Un día lo vi empujar a un hombre y pegarlo contra una pared en una fiesta. Y ese hombre estaba diciendo, estaban hablando tres, estaba diciendo cómo se había hecho un negocio, un negocio, una cosa de corrupción muy fea que a mi papá lo indignó profundamente. Y lo agarró y lo tiró contra la pared. Ah, bueno, muy bueno. Mira, este, Yo nunca he contado esto y me acuerdo de eso, que era como si había robado un ministerio, como si había algo que tenía que ver como con el gobierno, y él se indignó muchísimo. bueno. Mira, me lo está escribiendo Mercedes Infante. Quiero que tengo un excelente recuerdo de ella. Excelente profesora, excelente mujer. Que estaba buscando el otro día para llamarla por teléfono y cambió el teléfono. Mercedes, comunícate con nosotros, por favor. Queremos hablar contigo y saludarte. Por último, Betsy, ¿en qué momento especial sueles recordar a tu papá? Yo, Sí. ¡ay Dios! Es que imagínate, es muy difícil contestarlo porque es que no es que yo no recuerdo, es que no lo olvido, o sea, es un pensamiento muy recurrente. Pero hay Para algo, mí, yo hablo mucho con mi papá, yo pienso las cosas que él diría, que él pensaría, las cosas que ha opinado sobre otras cosas, siempre tengo esa referencia de su parecer, sí, pienso hay mucho. un momento en especial, a lo mejor en un cumpleaños, a lo mejor en una que te sentiste enferma y estabas acostada y no fuiste al colegio y tu papá te acompañó, algún momento especial. Que me recuerde ahorita. Que no, que suelas recordarte eh, normalmente. Cuando me pedía que le cantara una canción, ¿Qué canción? que era una canción que cantábamos en el coro del colegio, y como él la escuchó en el acto del colegio, él acostado en la hamaca, yo tendría como 9 años, y
y me decía, cántame la canción del colegio. Entonces yo le cantaba, si de noche ves que brillan, brillan titilantes las estrellas. ¿Te acuerdas de eso? Sí, pero Si quiero de noche. a tu papá que te está escuchando y a nosotros que le estamos haciendo un homenaje tan hermoso contigo. Bueno, él me decía China, y me decía, China, cántame la canción del colegio. Y entonces él cerraba los ojos y yo se la cantaba completica, como si estaba en el coro. Voy a cerrar los ojos y le pido a la gente que nos está viendo que cierre los ojos, que le Pero cante. yo no me la sé, Ah, ya no me la no sé completa, no me la sé completa, ya te la canté. cierro los ojos y así cerramos esta conversación y este homenaje. No, estás loco, ¿cómo me vas a poner a cantar? No, ¿Cómo que no? Si tu papá te puso a cantar y hoy a mí no, pero bueno, a él le gustaba. tampoco, cierro los ojos hasta que termine de cantar. A ver si me acuerdo. Si de noche ves que brilla, titilantes las estrellas, si de noche ves que brillan, titilantes las estrellas, no es que brillan, no es que brillan, es que así se besan ellas, es que así se besan ellas. Gracias, Simón, por esas canciones, por ese amor, por esa familia y por esa hija. Beso. Chao, gracias. Gracias y que cuentas con nosotros en todo. ¿Ok? Gracias, Napoleón. Chao. Un abrazo.